A ver, ¿cómo aprende la mente de un niño o una niña? ¿Es un viaje que hacen en solitario, descubriendo el mundo por su cuenta, o es algo que se construye poco a poco, con la ayuda de los demás? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en dos de las teorías más importantes que han intentado responder a esta pregunta. Este es el plan para hoy. Empezamos con una pequeña escena, un misterio en una clase de ciencias. Luego exploraremos las ideas de dos gigantes de la psicología, Jean Piaget y Lev Vygotsky. Los pondremos frente a frente para ver sus diferencias y, lo más importante, veremos cómo sus ideas siguen transformando la educación a día de hoy. Vale, pues vamos al lío. Vamos a imaginar que estamos en una clase de ciencias de sexto de primaria, justo después de haber hecho un experimento. Fijaos en este diálogo. Es clave. El profesor no da la respuesta, sino que va lanzando preguntas, ¿verdad? Y poco a poco los alumnos van construyendo una idea bastante compleja. Parten de algo simple como que hay burbujas y acaban hablando de partículas. O sea, no lo sabían al principio, pero entre todos han construido ese conocimiento. Y esto, claro, nos lleva directamente a la gran pregunta. ¿El aprendizaje es un acto de descubrimiento individual, a solas, o es más bien un proceso social? Pues bien, dos pensadores nos dieron dos respuestas muy diferentes, aunque, como veremos, quizás no sean tan incompatibles. Vamos a empezar con el primer gran arquitecto de cómo entendemos el aprendizaje en la infancia, el psicólogo suizo Jean Piaget. Para Piaget, la mente de un niño no es una especie de caja vacía que los adultos tienen que llenar de información. Para nada. Al contrario, es una mente activa, curiosa, que no para. Según él, los críos actúan como si fueran científicos en un laboratorio. Están todo el rato haciendo experimentos con el mundo para entender cómo funciona. ¿Y cómo organizan toda esa información que van recogiendo? Pues Piaget nos habló de los esquemas. A ver, para que nos entendamos, imaginemos que son como carpetas en nuestro cerebro. Tenemos una carpeta para el concepto perro, otra para jugar, otra para comida. Son, digamos, las estructuras con las que vamos archivando y organizando todo lo que sabemos. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran con algo nuevo? Pues, según Piaget, pasan dos cosas. Primero, la asimilación. Se intenta meter esa nueva experiencia en una carpeta que ya existe. Por ejemplo, se ve un burro por primera vez y, como se parece a un caballo, se le llama caballito. Pero claro, si no encaja del todo, entra en juego la acomodación. Se modifica la carpeta o directamente se crea una nueva. En este caso, la carpeta burro. Y así es como para Piaget el conocimiento va creciendo y haciéndose más preciso. Y Piaget organizó todo este desarrollo en 4 grandes etapas, que son universales. Ojo, no se trata solo de que se sepa más, sino de que la forma de pensar cambia por completo. Se pasa de aprender con el cuerpo y los sentidos, cuando se es un bebé en la etapa sensoriomotora, hasta llegar al pensamiento abstracto y lógico de la adolescencia, en la de operaciones formales. Cada etapa es como desbloquear un nuevo nivel, una nueva manera de ver el mundo. Pero claro, Piaget no estaba solo en esto. Más o menos por la misma época, pero en la Unión Soviética, Lev Vygotsky estaba proponiendo una idea, bastante diferente. Para Vygotsky, ese pequeño científico de Piaget estaba en realidad demasiado solo. Él defendía que la mente no se desarrolla en una burbuja. Al contrario, es la sociedad, la cultura y sobre todo la interacción con otras personas lo que le da forma. El conocimiento no se descubre, sino que se co-construye. Se hace entre todos. Y esto nos lleva a su concepto más famoso, la zona de desarrollo próximo, o ZDP. Piénsalo así, es como una zona mágica para aprender. No es lo que ya se sabe hacer sin ayuda, ni tampoco lo que es imposible de hacer por mucho que se intente. No, es justo ese punto intermedio, ese espacio donde con la guía de un profesor, de un familiar o incluso de un compañero se puede llegar a un nuevo nivel. Es ahí, justo ahí, donde ocurre el verdadero aprendizaje. En la teoría de Vygotsky hay una pieza fundamental, las herramientas culturales. Y de todas ellas, la más importante, con diferencia, es el lenguaje. Para él, el lenguaje no es solo una forma de expresar lo que pensamos, va mucho más allá. Es la herramienta que nos permite pensar de formas más complejas. Es que, literalmente, da forma a nuestro pensamiento. De hecho, Vygotsky se dio cuenta de algo fascinante. Primero, usamos el habla social para comunicarnos con los demás, ¿no? Normal. Pero luego, en la infancia, hay una fase de habla egocéntrica. Es cuando se habla en voz alta con uno mismo para resolver un problema. Seguro que hemos visto a algún niño decir, a ver, ahora pongo la pieza azul aquí. Pues bien, al final ese diálogo en voz alta se interioriza y se convierte en el habla interna, esa voz que tenemos en la cabeza y que básicamente es nuestro pensamiento. Muy bien, ya tenemos al pequeño científico de Piaget y al aprendiz social de Vygotsky. Vamos a ponerlos frente a frente, un cara a cara para que queden muy claras sus diferencias. Aquí está el quid de la cuestión. Para Piaget, el desarrollo va de dentro hacia afuera.
Primero, la persona madura biológicamente y después aprende. Para Vygotsky es justo al revés, de fuera hacia adentro. El aprendizaje con otros es lo que tira del desarrollo, lo que lo impulsa. Y la otra gran diferencia. Para Piaget, el lenguaje simplemente refleja lo que ya se piensa. Para Vygotsky, el lenguaje es la herramienta que construye el pensamiento. Y todo esto no son solo ideas teóricas, ¿eh? Ambas teorías han supuesto una auténtica revolución y siguen dando forma a la educación que vemos hoy en día en las aulas. La influencia de Piaget se ve clarísima en las aulas donde se aprende haciendo, por descubrimiento. Son esos sitios llenos de materiales que se pueden tocar, manipular, donde se anima a experimentar y a que cada cual encuentre sus propias soluciones. El rol del profe es más de facilitador que de transmisor de datos. Y por otro lado, la huella de Vygotsky está por todas partes, donde se pone el acento en el trabajo en equipo, en el aprendizaje colaborativo. Aquí vemos técnicas como el andamiaje, que es básicamente que el profesor da el apoyo justo y necesario, como si fuera un andamio, y lo va quitando poco a poco a medida que el alumno ya no lo necesita. Aquí se aprende en equipo. Al final, la combinación de estas ideas nos lleva a lo que hoy se llama prácticas adecuadas al desarrollo. La meta es muy clara: pasar de un modelo antiguo donde el profesor manda y los alumnos escuchan en silencio, a uno donde quien aprende es protagonista, elige, colabora, se mueve, y el profesor está ahí como un guía. Yo creo que esta cita de Piaget lo resume todo a la perfección. El objetivo final no es que se memoricen un montón de datos, sino crear mentes que sean capaces de pensar por sí mismas, de inventar, de descubrir. Así que, llegados a este punto, quizá la pregunta no es si tiene razón Piaget o si la tiene Vygotsky. Lo más probable es que ambos nos ofrezcan perspectivas vitales. El aprendizaje es, a la vez, un viaje personal de descubrimiento y un camino que hacemos en compañía de otros. Somos, al mismo tiempo, científicos solitarios y aprendices sociales. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si el aprendizaje tiene esas dos caras, ¿cómo encontramos el equilibrio perfecto entre dejar espacio para el descubrimiento individual y a la vez guiar la colaboración en grupo? Encontrar esa armonía en un mundo que no para de cambiar no es solo un reto teórico, es probablemente la tarea más importante que tenemos por delante en la educación.